Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo seminario organizado por GEPAP, esta vez para hablar del cáncer de pulmón. Y una vez más tenemos con nosotras a la doctora Olga Díez, miembro del Consejo Asesor de GEPAC. Es un placer otra vez poder contar contigo, Lo mismo doctora. digo. Ya nos estamos acostumbrando a esto y está Y genial. ya somos amigas directamente. Total. Y lo que Pues nos nada, queda. eso, que sean muchos. Eh, Adelante. Venga, pues nada, muchísimas gracias Marisol por esta fantástica introducción. Y nada, tal y como ya hemos hecho en otras ocasiones, con otros seminarios, vamos a presentar los datos más relevantes aparecidos en ASCO en el Congreso Americano de Oncología Médica de este año, del 2025, pero en esta ocasión, tal y como Marisol os ha comentado, relacionados con cáncer de pulmón. Esto lo hacemos gracias a la organización de las jornadas de revisión de este congreso, que nos ha cedido de una forma muy amable las diapositivas en las que se hizo una selección previa de los datos más relevantes relacionados con los distintos tipos de cáncer. Así que, sin más, pasamos ya al cáncer de pulmón, que en esta ocasión le damos las gracias específicamente a la doctora García Campelo, que es la jefe de servicio del hospital, la jefe de servicio de oncología del Hospital Universitario de La Coruña, que así ha sido ella la que ha realizado la selección de los datos más relevantes del pulmón y la mayoría de las diapositivas son de ella, ¿vale? O sea que todo el mérito es de ella. Muy bien, pues en el día de hoy vamos a repasar todos estos apartados que aparecen en esta diapositiva eh, y adelantaros que los datos son muy interesantes y muy positivos para los pacientes con cáncer de pulmón. Así que vamos a ello. Antes de empezar, me gustaría, que seguro que ya lo tenéis todo muy claro, pero me gustaría dejar que no hubiese lugar a confusiones en cuanto a que hay dos tipos muy importantes y muy diferentes de cáncer de pulmón. No todo el cáncer de pulmón es el mismo, ¿vale? Tenemos el cáncer de pulmón no microcítico o de no célula pequeña, que como veis se divide en otros muchos, pero nos vamos a quedar con esta categoría. Y luego también tenemos el cáncer de pulmón de célula pequeña, también conocido como small cell, ¿vale? No nos olvidemos porque a partir de ahora vamos a hablar de estos dos tipos de tumores y los tratamientos vais a ver que son muy diferentes dependiendo de estas categorías. Hay otro aspecto también muy importante y es que fijaros que en el 85% de los diagnósticos de cáncer de pulmón son de la categoría de no célula pequeña, ¿vale? Mientras que tan solo el 15% son tumores de célula pequeña, ¿vale? Muy bien, pues sin más, nos vamos a focalizar a partir de ahora. Todos los datos que vamos a ver de ahora en adelante están referidos a la categoría de cáncer de pulmón de no célula pequeña, ¿de acuerdo? Y luego hacia el final de la presentación hablaremos específicamente del tumor de célula pequeña. Ya os adelanto que hay unas noticias fantásticas y maravillosas para este pequeño grupo de pacientes, ¿vale? Muy bien, vamos a empezar por los estadios iniciales. ¿Por qué los estadios iniciales son muy importantes en cáncer de pulmón? Pues sucede una cosa muy similar a lo que pasa con otro tipo de tumores, que cuanto más inicial es el diagnóstico, pues más posibilidades de una larga supervivencia tienen los pacientes. Y es que fijaros que en los estadios iniciales hay hasta un 92% de pacientes que siguen vivos a los 5 años teniendo un cáncer de pulmón no microcítico, ¿vale? Y también es un dato muy importante el hecho de que sepáis que hay un 30% de pacientes con cáncer de pulmón no microcítico que se diagnostican en estadios iniciales. Por lo tanto, es importante tener estrategias terapéuticas para esta población que tiene un pronóstico muy bueno de supervivencia. En cuanto al cáncer de pulmón no microcítico, es interesante que tengáis en cuenta que el lugar donde hay una mayor recurrencia a distancia, o sea, la aparición de metástasis a distancia del cáncer de pulmón no microcítico, es el cerebro, seguido del pulmón, el mismo pulmón o contralateral, el hueso y por último el hígado, ¿vale?
Muy bien, ¿qué posibilidades de tratamiento tenemos para estos estadios iniciales? Es importante que tengáis en cuenta que no todos los pacientes que están en estadio inicial pueden ser operables, porque lo que uno piensa es que si te diagnostican un estadio inicial de cáncer de pulmón, pues bueno, pues te pueden operar. Desafortunadamente esto no siempre es posible, bien por la localización del tumor o bien por las características del paciente, porque es un paciente frágil o un paciente muy añoso y Vale, entonces en estas ocasiones el tratamiento por excelencia es la radioterapia, que obtiene muy buenos resultados. Y pasamos ahora a los pacientes que sí son operables, ¿vale? No quiero que os mareéis ni que os apaguéis el ordenador inmediatamente cuando veáis esta diapositiva, porque ¿cuál es la situación actual del manejo de un paciente que ha sido diagnosticado con un estadio temprano de cáncer de pulmón y es operable? Bueno, pues lo que se hace en este momento es lo que veis aquí en pantalla, ¿vale? Esto es el estudio que dio lugar a esta estrategia terapéutica, que es el Keynote 671. ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, pues cuando se diagnostica un paciente que puede ser operable, antes de la operación se le da tratamiento con inmunoterapia, que es pembrolizumab más quimioterapia, 4 ciclos, ¿de acuerdo? Una vez de que se ha hecho este tratamiento, el paciente se interviene quirúrgicamente, veis aquí surgery, que en inglés, en castellano significa cirugía, y después se le administra para estar seguros de que no hay ninguna célula tumoral que se ha escapado, ¿vale? Y que puede estar circulando y puede hacer que reaparezca el cáncer de pulmón, se les administra un año de inmunoterapia adicional. ¿Qué es lo que conseguimos con este tratamiento? Es decir, antes de la intervención quirúrgica, cirugía y después tratamiento posterior a la cirugía. Bueno, pues fijaros, el año pasado, en ASCO 2024, se comunicaron los resultados de esta estrategia de tratamiento con 4 años de seguimiento. ¿Y qué es lo que se vio? Que con 4 años de seguimiento, el 67% de los pacientes estaban vivos, lo cual quiere decir que es una estrategia que funciona y funciona muy bien. Pero, ¿qué es lo que nos ha traído este año ASCO 2025 para estos pacientes que son operables? Pues lo que nos ha traído son los resultados de este estudio, el CheckMate 816. ¿Y qué es lo que hacemos en este estudio? En este estudio damos también tratamiento antes de la cirugía, pero fijaros que es inmuno más quimio, pero no son 4 ciclos, sino que son 3 ciclos, ¿vale? Se interviene quirúrgicamente al paciente, pero no se da ningún tratamiento después de la cirugía, ¿vale? Recordad que lo que habíamos visto anteriormente se daba un tratamiento de un año con inmunoterapia después de la cirugía. En este otro estudio, no, ¿vale? Y os preguntaréis, ¿y qué resultados se obtienen con este estudio? Porque, vamos, parece muy bonito el no tener que administrar tratamiento después de la cirugía. Bueno, pues fijaros que en este estudio, que se presentaron estos datos este año, ASCO 2025, con 5 años de seguimiento, fijaros que el 65% de los pacientes seguían vivos. Esto sin administrar tratamiento después de la cirugía. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir administrando tratamiento después de la cirugía o no? Entonces, esta es una gran decisión porque los resultados son muy buenos también para esta estrategia de no administrar tratamiento después de la cirugía, pero claro, se tiene que saber muy bien a qué pacientes se puede hacer y en qué pacientes no. Y para esto necesitamos 2 herramientas. La primera es el aclaramiento de DNA, que esto os va a sonar a chino, pero yo os lo voy a explicar. ¿Qué es el aclaramiento del DNA? Bueno, pues esto no es más que el paciente cuando empieza el tratamiento, ¿vale? El que sea, se le hace un análisis de sangre, con un pinchazo normal y corriente. Y en este análisis de sangre, lo que se determina o lo que se busca son fragmentos de células neoplásicas, de células cancerosas o células cancerosas circulantes por la sangre, ¿vale? ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, es muy útil porque, fijaros, nosotros hacemos este análisis antes de empezar un tratamiento y a lo largo del tratamiento, durante el tratamiento, vamos
realizando más análisis, de forma que vamos siguiendo de qué manera van aumentando o disminuyendo las células tumorales en sangre. Obviamente, si disminuye el número de células tumorales circulantes en sangre, quiere decir que el tratamiento funciona. Y sin embargo, si el número de células tumorales circulantes en sangre sigue aumentando, quiere decir que el tratamiento no funciona. Por lo tanto, es una forma muy sencilla que no provoca ninguna morbilidad, ningún dolor excesivo al paciente y nos permite hacer un seguimiento de cómo está funcionando el tratamiento, ¿vale? Muy bien, pues esta es una herramienta. Y luego tenemos esto que pone aquí, PCR, que se traduce como respuesta patológica completa. Esta respuesta patológica completa, ¿qué significa? Pues es la ausencia de todos los signos de cáncer en las muestras de tejido extraídas tras la cirugía. Es decir, cuando nosotros operamos al paciente, después de haberle dado un tratamiento previo a la cirugía, lo que hacemos es mirar en la pieza quirúrgica que hemos extraído si hay signos de tumor o no. En el caso de que no haya signos de tumor, quiere decir que el tratamiento que le hemos dado ha sido muy eficaz y ha eliminado todo el tumor, ¿vale? De forma que con estas dos herramientas, si después de la cirugía la respuesta patológica es completa, es decir, no hay nada de tumor en la pieza quirúrgica que ha extraído el cirujano y en la sangre del paciente no hay ninguna célula tumoral ni tampoco ningún fragmento de célula tumoral, pues se podría considerar que ese paciente a lo mejor no necesita recibir un tratamiento adicional tras la cirugía, ¿vale? Pero si por el contrario, tras la cirugía, no en la pieza quirúrgica se siguen viendo células tumorales o bien en las extracciones sanguíneas se ha visto que siguen habiendo células tumorales circulantes en sangre, entonces ese paciente sí que debería recibir tratamiento después de la cirugía. ¿Vale? Entonces, estos resultados de este año, bueno, lo que veis aquí en esta diapositiva es justo lo que se ha presentado también este año y donde se ve que los pacientes que, fijaros, que tienen esto ctDNA-CL, es el aclaramiento del DNA, ¿vale? La desaparición de las células tumorales, más PCR, que es la respuesta completa patológica, estos pacientes que consiguen eliminar las células tumorales en sangre y una respuesta completa en la pieza tumoral, viven mucho más que los pacientes que no consiguen eliminar las células tumorales y en sangre y también eliminarlas de la pieza tumoral. Por lo tanto, se confirma que realmente estas dos herramientas sirven para identificar a aquellos pacientes que van a necesitar tratamiento después de la intervención quirúrgica o aquellos que no lo van a necesitar. Pero sin duda es una muy buena noticia los resultados de este estudio que hemos visto porque identificará pacientes que tan solo con el tratamiento precirugía y la cirugía estarán prácticamente curados. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora pasamos a otro estadio, que es un estadio más avanzado, que es el de los pacientes en estado 3 no resecable. ¿Qué quiere decir no resecable? Que no los podemos intervenir quirúrgicamente, bien por la localización o bien porque el tumor sea realmente muy grande. Este año en ASCO 2025 no ha habido ningún dato diferente o ningún estudio que nos haga pensar que cambie el estándar de tratamiento actual, que es muy bueno y que es el que veis aquí. Los pacientes que no son operables quirúrgicamente se les trata con quimio radioterapia y si hacen respuesta se hace un mantenimiento con inmunoterapia, ¿vale? Y con este tratamiento con inmunoterapia durante un año, pues se consiguen unos resultados muy importantes en términos de supervivencia. Con lo cual, continuamos con el mismo tratamiento, pero es un tratamiento muy, muy activo.
Y llegamos a un gran grupo de pacientes, que son los pacientes que están en un estadio más avanzado, que es el estadio 4, y aquí veis que hay dos grupos diferentes, unos que son con biomarcadores y otros sin biomarcadores. Quizás sería más adecuado decir pacientes con mutaciones o pacientes sin mutaciones, pero lo vamos a ver ahora mismo. Esta diapositiva es muy importante. ¿Por qué? Porque describe cuál es el camino o la ruta que debe realizar un paciente cuando es diagnosticado de cáncer de pulmón, ¿vale? Habitualmente tiene unos síntomas que le hacen ir a su médico de cabecera, se ha adelgazado, tiene cuando tose saca sangre por la boca, y entonces esto hace que al final le acaben haciendo una prueba de imagen y se vea que tiene desafortunadamente unas lesiones en los pulmones, ¿vale? O una lesión en el pulmón. Entonces, cuando esto sucede, se reúne un comité de expertos que no tan solo incluye al oncólogo, sino también al radioterapeuta, a una serie de expertos que realmente sabrán cómo tratar al paciente a lo largo de toda su enfermedad. Pero para saber cómo van a tratar a este paciente a lo largo de su enfermedad, necesitan una información muy importante. Y esta información va a venir de la biopsia que se le tiene que hacer al paciente para realmente confirmar que tiene un cáncer de pulmón, ¿vale? Gracias a esta biopsia sabremos, en primer lugar, si el paciente tiene un cáncer de pulmón de célula pequeña o de no célula pequeña, que es lo que os comentaba al principio de la presentación. Y eso lo sabremos porque a través de la histología del tejido, ¿vale? Y la información más relevante que nos va a dar esta biopsia es saber si hay mutaciones o no las hay. Mutaciones, ¿qué quiere decir? Pues son alteraciones moleculares que aparecen en el DNA de los pacientes con cáncer de pulmón. ¿Por qué son importantes estas mutaciones que pueden aparecer? Porque si tienen estas mutaciones, pueden ser tratados los pacientes de una manera específica. Y también tenemos aquellos pacientes que no tienen mutaciones en los que se va a identificar si son más o menos sensibles a otro tratamiento, que va a ser la inmunoterapia. O sea que fijaros cómo es de importante el análisis de la biopsia, porque no tan solo nos va a informar del tipo de tumor, sino que nos va a decir cuál va a ser el tratamiento más adecuado para ese paciente. Muy bien, pues ahora vamos a ver qué pasa con los pacientes que tienen mutaciones. Y fijaros cuán importante es la identificación de estas mutaciones, porque realmente hay un número muy importante de mutaciones que ya se han identificado y querría que vieseis que de toda esta batería de mutaciones hay dos que son las más frecuentes, que son las mutaciones en KRAS y las mutaciones en EGFR. Muy importante también que sepáis que estas mutaciones aparecen hasta en el 50% de los pacientes diagnosticados con cáncer de pulmón no microcítico, o sea que es algo muy relevante. Y aparte de deciros que, bueno, pues que hay muchas mutaciones y que aparecen en el 50% de los pacientes, ¿por qué realmente es importante? Bueno, pues por lo que os he dicho anteriormente, porque dependiendo de las mutaciones que se identifiquen, el paciente va a recibir un tratamiento diferente, es decir, hay un tratamiento específico y único para cada mutación que se identifique. Y eso es muy relevante, porque no tan solo se va a dar el tratamiento específico y único para esa mutación, sino que va a ser no tan solo en primera línea, sino también en segunda línea. O sea que con esto la información que os quiero transmitir es realmente muy positiva. Ha habido un gran avance en cuanto a la investigación de los tratamientos en cáncer de pulmón, identificando estas mutaciones que permiten evolucionar y dar tratamiento específico, exclusivo, para una mutación y un paciente en específico. ¿De acuerdo? Vamos a focalizarnos en una mutación que aparece con bastante frecuencia, que es la mutación en EGFR, ¿vale? Recordad que la otra era en KRAS. Fijaros cómo a lo largo de los años, desde el 2003, que fue cuando se identificó esta mutación,
han aparecido multitud de fármacos a lo largo del tiempo y combinaciones que han hecho posible el tratamiento de los pacientes que tienen la mutación en EGFR. En estos momentos, un paciente que tiene esta mutación recibe tratamiento en primera línea con osimertinib más quimioterapia, ¿vale? Y a la progresión, es decir, cuando el paciente deja de beneficiarse de esta combinación, en Europa, desafortunadamente no en España, porque no está aprobado todavía, los pacientes reciben tratamiento con amivantamab más quimioterapia. Actualmente, desafortunadamente aquí en España, a progresión de la primera línea, los pacientes reciben tratamiento con quimioterapia a la espera de que las autoridades sanitarias aprueben esta combinación en segunda línea. ¿Qué es lo que nos ha traído a ASCO 2025 para los pacientes con mutación en EGFR? Bueno, pues lo que nos ha traído es este estudio. Es un fase 2, es decir, no es un estudio definitivo en absoluto, pero son pacientes que han progresado a una primera línea, ¿vale? Recordad, osimertinib más quimioterapia, y que se han hecho resistentes al tratamiento. Se han hecho resistentes a osimertinib, gracias o bueno, debido a esta mutación, a la mutación MET. Entonces, ¿qué es lo que testamos en este estudio? Lo que testamos es la eficacia de un fármaco específico para el tratamiento de esta mutación, que ha hecho que el tratamiento de osimertinib ya no sea eficaz. Y lo que hacemos es combinar savolitinib, que es el fármaco específico para combatir la resistencia, más osimertinib. ¿Y qué es lo que vemos? Lo que vemos es que pacientes que han progresado a una primera línea de tratamiento consiguen unas tasas de respuestas muy elevadas y una supervivencia libre de progresión también muy elevada. Y una cosa muy importante, y es que en aquellos pacientes que tienen afectación del sistema nervioso central, es decir, que tienen metástasis cerebrales, también se ve que existe una gran eficacia de esta combinación, que ya os digo que es en segunda línea. Teniendo en cuenta estos resultados tan positivos, se está llevando a cabo ya un fase 3 de esta combinación para confirmar en un número más elevado de pacientes que realmente esta combinación de fármacos es muy eficaz y esperemos que tener resultados positivos y que esté accesible para el tratamiento de los pacientes, ¿vale? Y ahora pasamos al otro grupo de pacientes que no tienen mutaciones, ¿vale? Y son estos de aquí. Aquí teníamos a los de las mutaciones y aquí tenemos a los pacientes sin mutación. Y estos pacientes pues son alrededor de un 50%, es decir, también son muy importantes. ¿Y qué tratamiento van a recibir? Bueno, pues estos pacientes van a recibir, dependiendo de la expresión de PDL1, que es un marcador, ¿vale? Nos van a decir más o menos cuán sensibles van a ser al tratamiento con inmunoterapia. Si son muy sensibles al tratamiento con la inmunoterapia, entonces reciben solo inmuno, pero si no lo son tanto, reciben inmuno en combinación con quimioterapia. Y ahora, este es el tratamiento actual. ¿Qué beneficios son los que se obtienen con la inmuno o con la inmuno más quimio? Pues fijaros, a los 5 años puede haber hasta un 30% de pacientes vivos gracias a esta estrategia terapéutica. Es decir, es un tratamiento también muy eficaz. Pero realmente este no tiene que ser el dintel máximo, sino que tenemos que ir a todavía curar a más pacientes. Y este año lo que se quiere hacer es investigar la eficacia de un fármaco nuevo para ver si se puede eliminar la quimioterapia sistémica. Recordad que había pacientes que os decía que recibían tratamiento con inmuno más quimioterapia, ¿de acuerdo? ¿Y cómo es este fármaco nuevo? Bueno, pues os he hecho una diapositiva para intentar entenderlo. Se trata de lo que se denomina un ADC, que es un Antibody Drug Conjugate. ¿Qué significa todo esto? Bueno, pues lo que significa es que tenemos un fármaco que es como si fuese una nave espacial, ¿vale? Imaginárosla. Y esta nave espacial es súper específica, sabe perfectamente hacia dónde se tiene que dirigir, porque tiene un anticuerpo que le hace dirigirse solamente a las células cancerosas, a las células
que tienen cáncer de pulmón, ¿vale? Entonces, se fija en estas células que tienen un receptor en la superficie de la membrana, en la superficie de la membrana específico, y se queda anclado, aterriza esta nave espacial específicamente en esta célula cancerosa y lo que hace es meterse dentro de la célula. ¿Y qué es lo que hace una vez que está esta nave espacial dentro de la célula? Pues lo que hace es abrirse. Y cuando se abre, esto dicho de una forma muy burda para que lo entendáis, lo que hace es dejar un fármaco que es un citotóxico, ¿vale? Una quimioterapia. Y esta quimioterapia lo que hace es meterse dentro del núcleo de la célula cancerosa y destruir la célula. De forma que lo que hace este fármaco es destruir de forma muy, muy específica las células neoplásicas, las células cancerosas, dejando totalmente al margen a las células que no están enfermas, ¿vale? O sea, es una gran diferencia en relación a la quimioterapia sistémica, que lo que hace es destruir o afectar a células que no están enfermas. Muy bien, pues volvemos otra vez a nuestro estudio. Una vez de que os he dado la explicación que espero que hayáis entendido en relación a cómo funciona este fármaco, pues lo que hacemos es utilizar este fármaco combinado con la inmunoterapia y la quimioterapia, que es el tratamiento estándar, o bien utilizar este fármaco solamente con la inmunoterapia sin utilizar la quimioterapia, ¿vale? O sea, utilizar los tres fármacos, que incluirían el fármaco este nuevo, la nave espacial, más la inmuno y la quimio, o bien prescindimos de la quimioterapia sistémica y utilizamos solamente el fármaco nuevo y la inmunoterapia. Bueno, pues para no marearos, lo que se ve en este estudio, que es un estudio todavía inicial, lo que se ve es que el doblete, es decir, nuestro fármaco nuevo específico solamente para las células con cáncer, más la inmunoterapia, es más eficaz que la administración de estos dos fármacos más la quimioterapia. Con lo cual, es una nueva vía de esperanza que podría significar que este doblete, este fármaco nuevo más la inmunoterapia, pueda ser más eficaz que la administración de la quimioterapia sistémica con un mejor perfil de seguridad, ¿vale? Y para confirmar lo que dice este estudio, que ya digo que es un estudio todavía inicial, están en marcha varias fases 3 que están en estos momentos reclutando pacientes para confirmar que se puede prescindir de la quimioterapia sistémica y utilizar este fármaco que tiene la quimioterapia, que es una quimioterapia absolutamente dirigida única y exclusivamente a las células que tienen el cáncer, ¿vale? Las células cancerosas. Y ahora os voy a presentar dos estudios que realmente son muy, muy bonitos. Este que vamos a ver a continuación os va a sorprender muchísimo, porque a mí me sorprendió muchísimo y realmente a la doctora García Campelo, que es la que lo presentó en su momento, pues también le sorprendió muchísimo, pero además muy positivamente. Veréis, se trata de un estudio en el que pacientes que reciben tratamiento con quimio más inmunoterapia de su enfermedad son distribuidos en dos grupos de tratamiento. Unos pacientes recibirán el tratamiento por la mañana hasta las 3 de la tarde, ¿vale? Y el otro grupo recibirá tratamiento desde las 3 de la tarde hasta el final de la tarde, ¿vale? Y esto, ¿por qué se hizo así? Porque parece una cosa como muy extraña, ¿no? ¿Por qué dar el tratamiento en función de la hora? Bueno, se ha visto que nuestro sistema inmune está, dicho de una forma muy simple, porque es bastante más complejo, está mucho más activo durante las primeras horas de la mañana, ¿vale? Y por lo tanto, no nos tenemos que olvidar que estamos hablando de tratar pacientes con inmunoterapia, es decir, un tratamiento dirigido a nuestro sistema inmune. Si nuestro sistema inmune está más activo por la mañana, pues es lógico tener una hipótesis de trabajo según la cual, pues bueno, pues a lo mejor si damos el tratamiento de inmunoterapia cuando nuestro sistema inmune está más activo, pues a lo mejor conseguimos unos resultados mejores que si lo damos cuando
por la tarde, que nuestro sistema inmune no está tan activo. Bueno, pues esta hipótesis ha resultado ser cierta, ¿vale? De forma que fijaros que los resultados son muchísimo mejores, estadísticamente significativos, cuando los pacientes reciben tratamiento por la mañana que no por la tarde. De forma que los pacientes que reciben tratamiento por la mañana viven más con el mismo tratamiento que los pacientes que reciben tratamiento por la tarde. Estamos hablando de la inmunoterapia, ¿eh? Ahora no penséis que esto se puede aplicar a cualquier tipo de tratamiento. Estamos hablando de inmunoterapia, pero realmente son unos resultados muy interesantes que, bueno, pues pueden hacer replantear el hecho de que los pacientes que reciben tratamiento con inmunoterapia solamente vayan al hospital de día por la mañana, porque es cuando más beneficio van a obtener del tratamiento. Y ahora vamos a otro estudio que también me parece súper interesante. Y para esto vamos a hacer un pequeño repaso de algo que os he comentado al principio de la presentación, que es el ctDNA, ¿vale? Recordad que os hablaba de que, que gracias a pequeños análisis en sangre donde se veía restos de células tumorales o células tumorales circulantes por el torrente sanguíneo, pues se podía determinar si un paciente estaba respondiendo al tratamiento o no. Es decir, hacemos un análisis antes de empezar el tratamiento, vemos cuántas células tumorales circulantes hay en sangre del paciente y luego vamos repitiendo este análisis a lo largo del tratamiento y vemos cómo está respondiendo el paciente. Recordad que decíamos que si no se veía ninguna célula tumoral circulante, pues quería decir que el paciente estaba respondiendo muy bien y si no, pues quería decir que el paciente no se estaba beneficiando. Bueno, pues esta herramienta o esta sistemática es la que se utiliza en este estudio, ¿vale? De forma que todos los pacientes, recordad que os decía que los pacientes que no tenían mutaciones, dependiendo de la sensibilidad que tenían a la inmunoterapia, pues se trataban con inmunoterapia solo o con inmunoterapia más quimioterapia. Bueno, pues en este estudio todos los pacientes se tratan con inmunoterapia, ¿vale? Y entonces lo que se hace es hacer estas muestras de sangre para identificar cuántas células tumorales hay circulantes en sangre a lo largo del tratamiento. Entonces, si vemos que el paciente está respondiendo muy bien al tratamiento, no es necesario que le añadamos la quimioterapia, ¿de acuerdo? Y en el momento de que veamos que algún paciente no está respondiendo bien al tratamiento o deja de responder, entonces le añadimos la quimioterapia. Es una forma súper eficaz y lógica de administrar solamente la quimioterapia a aquellos pacientes que la necesiten y en el momento en el que la necesiten, ¿vale? Y lo que vemos aquí simplemente pues fue que realmente esta es una estrategia, la monitorización gracias a estas analíticas permite que los pacientes vivan más y mejor, porque no tienen que recibir quimioterapia cuando a lo mejor no la necesitan, ¿de acuerdo? O sea que es una nueva estrategia terapéutica que es muy útil para identificar si el paciente necesita o no necesita la quimioterapia o si la necesita mucho más tarde en el tiempo. Y por último llegamos, recordad, hablábamos de dos grandes grupos de tipos de cáncer de pulmón, el de célula no pequeña, que era el 85%, y el de célula pequeña, que era el 15%. Y ahora vamos a ver las noticias que nos ha traído ASCO 2025 para este pequeño grupo de pacientes, un 15%, pero no por ello menos importante. Y es que son estos, ¿vale? Para que lo veáis bien claro. Y es que este subgrupo de pacientes realmente hacía mucho tiempo que no se beneficiaba de ninguna novedad a lo largo del tiempo. Y este es el tratamiento según las prácticas, las guías europeas, ¿vale? Y este año ha habido unos resultados espectaculares para el cáncer de pulmón de célula pequeña, tanto en primera línea como en segunda línea. Vamos a empezar
con este estudio, que es el INFORTE, es un fase 3, es decir, es un estudio que cambiará en la práctica el tratamiento de estos pacientes, en el que lo que se hace es que los pacientes que han recibido tratamiento, el tratamiento estándar de inmunoterapia más quimioterapia, cuando consiguen respuesta completa, parcial o estabilización de la enfermedad, son randomizados a dos grupos de tratamiento, ¿vale? Uno será mantenimiento con lurbinectidin, ¿vale? Que es un fármaco nuevo más inmunoterapia, lo veis aquí, ¿vale? O bien atezolizumab, que es inmunoterapia en monoterapia, solo, ¿vale? Recordad que el fármaco que vamos a testar es este, Lurbi, ¿vale? ¿Y qué es lo que se ve? Lo que se ve es que los pacientes que reciben, después de haber hecho el tratamiento previo, reciben tratamiento de mantenimiento con este combo, con Lurbi más inmunoterapia, tienen un beneficio muy superior en términos de supervivencia libre de progresión y en términos de supervivencia global. Por lo tanto, es un cambio de, ya digo, de estándar de tratamiento, y a partir de ahora los pacientes en primera línea que hagan respuesta a tezo más la quimioterapia, a inmuno más la quimioterapia, recibirán tratamiento con este combinado, con lurbinectidin más atezolizumab. ¿Por qué? Y se van a beneficiar de una mayor supervivencia, con lo cual es un gran cambio y es una muy buena noticia para los pacientes en primera línea con cáncer de pulmón microcítico. Pero no queda ahí no quedan ahí las buenas noticias, sino que también hay muy buenas noticias para los pacientes que han progresado a una primera línea de tratamiento. Y es que estos pacientes que han progresado a una primera línea de tratamiento en el estudio Delphi 304 son randomizados a recibir un nuevo fármaco, que es tarlatamab, o bien quimioterapia, que es la única alternativa disponible hasta ahora para los pacientes que progresaban a una primera línea de tratamiento, ¿vale? ¿Y qué es lo que vemos? Pues excelentes noticias, porque se ve un beneficio en términos de supervivencia estadísticamente significativo para los pacientes que reciben este nuevo fármaco, tarlatamab. Fijaros que en cuanto a la supervivencia global, los pacientes que reciben este nuevo fármaco tienen una mediana de supervivencia de 13,6 meses versus 8,3 meses con la quimioterapia. O sea que todos los pacientes este año de cáncer de pulmón están de enhorabuena, porque fijaros que todas son muy buenas noticias, pero en especial este año es un año muy bueno para los pacientes con cáncer de pulmón microcítico. Llegamos a la diapositiva final con el resumen de todos los datos que hemos visto. Recordad, en estadios precoces, pacientes que son curables y que van a recibir, que van a ser intervenidos quirúrgicamente, en los resultados del CheckMate 816, donde se ve que los pacientes que reciben tratamiento antes de la cirugía y después no reciben tratamiento, no reciben tratamiento después de la cirugía, tienen una supervivencia brutal a los 5 años. ¿Qué pacientes tienen que recibir tratamiento después de la cirugía y qué pacientes no? Recordad que hemos hablado de dos herramientas, el aclaramiento de las células tumorales circulantes y la respuesta completa patológica en la pieza tumoral, ¿vale? Hay pacientes que se pueden beneficiar de no recibir ningún tratamiento después de la intervención quirúrgica, pero hay otros que sí que lo van a necesitar. La buena noticia es que podremos identificar estos pacientes y se podrán beneficiar de una gran supervivencia y de mejor calidad de vida. En el estadio 3, no resecable, es decir, que no se puede intervenir quirúrgicamente, continuamos con la estrategia que tenemos hasta ahora, que son con muy buenos resultados. En los pacientes con enfermedad más avanzada con mutaciones, tenemos este estudio, el SAVANNA. Recordad que son pacientes en segunda línea que han hecho resistencia a la primera línea y les tratamos con un fármaco que lo que hace es revertir esta resistencia
y que puedan seguir obteniendo una respuesta importante. Recordad que estos resultados son de un fase 2 y actualmente necesitarán confirmación de un fase 3, pero son muy buenos resultados. ¿Qué pasa para aquellos pacientes en estadio avanzado que no tienen mutaciones y que se tratan con inmuno o inmuno más quimio? Bueno, muy buenas noticias. Tenemos un fármaco nuevo, un fármaco que es un ADC, que es lo que os comentaba, la nave espacial, un fármaco súper específico que es capaz de administrar la quimioterapia de forma selectiva y que ofrece esperanzas para estos pacientes que posiblemente se puedan beneficiar de este fármaco en lugar de la quimioterapia sistémica, ¿vale? Recordad que el Tropion-Lang02, que es el estudio que hemos visto, es un estudio todavía inicial y se están reclutando pacientes para los estudios confirmatorios que, bueno, pues que nos dirán si realmente finalmente podemos prescindir ya de la quimioterapia sistémica. Otro estudio muy interesante para estos pacientes sin mutaciones es el que nos indicaba que cuando un paciente recibe tratamiento con inmunoterapia se beneficia más de cuando recibe tratamiento por la mañana que no por la tarde, ¿vale? Recordad que es un descubrimiento súper interesante. Y luego también esta nueva herramienta, que es la identificación del DNA tumoral circulante o de las células neoplásicas que están en el torrente circulatorio de los pacientes, que nos permite hacer un seguimiento a lo largo del tratamiento del paciente, viendo si realmente el paciente ha eliminado, gracias al tratamiento, estas células tumorales o no. Y en el estudio que acabamos de ver, lo que hemos visto es que nos permite identificar a aquellos pacientes que se están beneficiando del tratamiento y no necesitan añadir quimio y, por el contrario, aquellos pacientes que necesitan, porque no están respondiendo, añadir la quimio. Pero al menos no damos la quimio de entrada a aquellos pacientes que no la necesitan en ese momento. ¿De acuerdo? Y por último, llegamos al cáncer de pulmón microcítico. Recordad que especialmente este grupo de pacientes este año ha tenido muy buenas noticias, tanto en primera línea, donde se introduce un nuevo fármaco para el mantenimiento con resultados estadísticamente significativos en combinación con la inmunoterapia, y en segunda línea, para aquellos pacientes que han progresado y que hasta ahora solamente se trataban con quimioterapia. La buena noticia es que se eliminará la quimioterapia y se sustituirá por un nuevo fármaco, el tarlatamab, que ofrece resultados muy superiores a la quimio y con un perfil de seguridad también muy diferente, ¿vale? Por lo tanto, la doctora García Campelo, que es la que ha realizado esta presentación, le daba la corona absoluta a estos resultados para estos pacientes, porque realmente es un subgrupo de pacientes, los de cáncer de pulmón microcítico, que hacía mucho tiempo que no tenían ninguna novedad terapéutica. Por lo tanto, el premio para estos pacientes, porque realmente los resultados de estos dos estudios van a propiciar un cambio muy importante en sus vidas. Y hasta aquí la presentación del día de hoy referente al cáncer de pulmón. Espero que todos los datos os hayan quedado claros. Yo he disfrutado mucho con esta presentación porque realmente son datos muy bonitos y muy interesantes. Y nada, nos vemos en la próxima cápsula. ¿De acuerdo? Hasta muy pronto. Muchísimas gracias, doctora. La verdad que muy, muy importante y sobre todo muy positivo lo que nos has contado y con eso nos quedamos. Muchísimas gracias y como bien has dicho, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. The shadows stretch, they hold me tight, but I'm still breathing, chasing light. Through the cracks the dawn will